Memoria viva de Cedro Gol. Este es un homenaje a las voces que sembraron este parque antes que nosotros. Queremos escuchar a quienes con su esfuerzo y amor por la naturaleza ayudaron a que el Parque Cedro Gol floreciera como un pulmón verde y un punto de encuentro para toda la comunidad. Hoy queremos recoger sus historias, experiencias, recuerdos y saberes para que sigan siendo parte viva de este territorio. Hoy estamos con el señor Gabriel Eduardo Cortés. Don Gabriel, bienvenido a su parque. Muchas gracias, don Omar. Muy contento de estar aquí en este sitio, en el cual tengo muchos recuerdos y muchas vivencias compartidas en este lugar. Don Gabriel, ¿hace cuánto conoce el parque? Su merced, ¿hace cuánto lo conoce? Yo conozco este sitio desde antes de que fuera urbanización y pues tuve el honor de colaborar con quien urbanizó este sector, doña Cecilia Fernández de Pallini. Yo trabajé con ella en el montaje en Museo Santander. Trabajé 3 años y a la vez que se desarrollaba el museo, vi hacer el barrio. ¿En qué momento deciden en que esta va a ser como la zona verde o va a ser un parque? Ah, no, claro, en los diseños urbanísticos, pues siempre hay que dejar unas zonas verdes y eso era parte pues de lo que había que prever. Además, Cecilia es aficionada al golf y pues yo muchas veces la acompañé a su sitio donde practicaba golf, que es el Club de los Lagartos. Mm, Y ella, pues pensando en su afición deportiva, pues decidió que el parque era un espacio un poco para ella, pensando yo, pienso que ella no imaginó que la llegada de las personas, pues la mayoría no iban a entender el golf, la mayoría no sabía que ese deporte existía y lógicamente que ella pudo jugar muy pocas veces y la comunidad se impuso. Sí. Y entonces empezaron a sembrar árboles y ella pues tuvo su conflicto y le tocó pues seguir jugando En en los los lagartos. lagartos y en otros sitios eh, y pues aceptar que la comunidad pues tenía ya su mando, su mandato sobre este entorno que era un entorno común para todos. Como don Gabriel estuvo aquí en la decisión o digamos en esa primera elaboración de los planos o el desarrollo urbanístico, ¿por qué se decide que sea esta zona la de parque? O sea, no se destinó a otra, sino ¿cuál fue esa decisión de que este fuera el parque? Pues claro, de eso no tengo mucha certeza, Ya. pero la casa de la hacienda queda en el entorno, ahora queda sobre la séptima con 150, y la casona donde se guardaba, digamos, la parte de las cosechas y servía también para vivienda de los cuidanderos y lugar de trabajo, pues fue también como la oportunidad de tener un espacio, mm, digamos, de convivencia, de encuentro y por esa razón el eje del parque pues es la casona que tiene el parque. ¿En qué año se decide eso? ¿Usted Eso lo más recuerda? o menos, eso fue un proceso. eh, el museo, por ejemplo, se inauguró en 1982 y el asunto es más o menos contemporáneo a esa época. ¿Cómo se empieza a desarrollar aquí el parque como tal? ¿Vinieron urbanistas o simplemente la misma comunidad fue No, como haciendo esa labor? no, ya después de que se hace el desarrollo urbano, se deciden cuáles son sus calles, etcétera, pues y la gente comienza, los nuevos dueños comienzan a apropiarse de sus lotes y empiezan a construir y se vienen a vivir, pues eso va formando una integración de la comunidad que pues, digamos, al comienzo yo creo que con un poco de timidez, pues usaban el parque, pero no se atrevían de pronto a contrariar
que había alguien que venía a jugar golf y venía un poco sofisticada, pero no había nada más. Entonces ya la necesidad del crecimiento de los niños, el espacio para jugar de pronto fútbol, pues eso no tiene nada que ver con golf. Y entonces, lógicamente que la fuerza de gravedad, la necesidad de la comunidad transformó el parque. ¿Qué expectativa tenía la comunidad en ese momento? ¿Qué querían del parque? ¿Cómo lo veían? Pues digamos ¿Cómo que era ese día a día? desafortunadamente pues nuestra cultura es a veces un poco dispersa. Y entonces poco a poco pues la gente pues fue como sumándose hasta encontrar ya una identidad del barrio, ¿no? Pero eso pasaron varios años, eso no fue una cosa automática o algún liderazgo, sino que se fue produciendo. Desafortunadamente ¿Cómo se para organizaron? esa época yo me fui a vivir a otro lado y entonces me desconecté mucho del barrio y ya pues he venido solamente de visita y a disfrutarlo, porque realmente pues es un sitio donde uno encuentra, con la buena cantidad de árboles que se sembraron, encuentra sobre todo muchos pájaros que en otras partes de la ciudad de pronto no se consiguen. Sí, Claro, yo hace rato que no hago observación de pájaros aquí. Por ejemplo, pues acá, digamos, los copetoncitos, las mirlas, ese que estamos oyendo cantar que el turpial, son colibrís. el colibrí, sí. El colibrí macho chilla todo el tiempo buscando a la hembra. Y me imagino que de vez en cuando deben aparecer pavas por estos lados. Pero había también una situación muy particular. Mm, Toda nuestra cordillera de los Andes fue océano, fue parte del mar. Sí, De ese hay un testimonio aquí en las canteras. sí, Eh, yo de niño, pues siendo familiar de los dueños de cantera de aquí de la localidad, íbamos a jugar, era digamos como un proceso inductivo para conocer cómo era el proceso del manejo de las canteras. claro. Y ahí uno de nuestros primos, después de que algún minero, algún picapiedra, nos avisó que iba a poner pólvora en una zapa, que es el espacio donde se mete la pólvora para reventar las piedras. Entonces íbamos, nos escondíamos detrás de otras piedras y después, cuando ya bajaba la humareda, íbamos a mirar y allí ese primo encontró fósiles de conchas. Y eso nos llenó de curiosidad. En este momento, no lejos de acá, en el parque de Soratama, ahí hay una buena cantidad de espacio donde están las rocas llenas de fósiles. Pero ¿a dónde voy? Esos fósiles pues quedaron ahí incrustados con los sedimentos y pues está el testimonio de lo que pasó, pero también hay fósiles vivos. Y esos fósiles vivos por aquí circularon, por aquí andaron. Y yo identifico dos muy rápidamente. Uno, los peces que todavía nadan en la quebrada del Cedro, Sí. y en la quebrada también se encuentra otro fósil vivo, que es el cangrejo sabanero. Entonces, claro, hace un tiempo a alguien se le ocurrió que eso era comida afrodisíaca y Acá. pues lo han depredado mucho, pero realmente había épocas cuando no se atacaban los cangrejos, había épocas de apareamiento y reproducción, y entonces los cangrejos salían de la quebrada y caminaban por los potreros antes de que esto fuera urbanización y hubiera esta gran cantidad de personas. Desafortunadamente, el desconocimiento hace que se produzcan temores y a la gente le da miedo ver un cangrejo y lo mataban. Hasta que alguien descubrió o se inventó que era afrodisíaco y empezaban a comérselos. Don Gabriel, ¿qué árbol recuerda de ese entonces? Que sea, digamos, como que, oiga, ese árbol lleva ahí más de 100 años y sigue ahí, sí.
y usted tenga como ese recuerdo de ese árbol. Pues bueno, hay una cosa que me hace recordar de algo simpático. Mm, Mi familia es de Usaquén, somos descendientes de los fundadores de Usaquén. Y allá, pues, hay todavía mi mamá que tiene ya casi 93 años, con mi hermana. Increíble. Y algún día en el patio de la casa aparecieron unos ceros. Y entonces mm, yo los recogí, los puse en bolsas y esos cerros ahora están bien grandes, ya no aquí en el parque, están en el museo. Pero había más cerros acá y es el nombre de Cedritos. Sí, es digamos ese nexo. Claro, Cedro Golf, sí, es el nexo y para mí es el árbol indicativo del sector. Es el árbol insignia, emblema acá. Sí, claro, además porque es un árbol nativo. Los eucaliptos fueron importados desde Australia y del sur de Asia, porque son unos árboles consumidores de agua gigantescos. Un eucalipto puede perfectamente consumir 100 litros al día de agua. Y entonces va desecando el entorno. Y eso afecta también a la otra vegetación. Eh, las hojas al caer y al humedecerse producen ácidos verdes y matan a las otras plantas que pueden surgir o tratar de surgir. Entonces, además tienen el riesgo que las raíces son muy superficiales y en la medida que se van volviendo muy grandes, se vuelven un riesgo, sobre todo en esta época de vientos. Mm. Entonces, pues es un árbol impuesto, es un árbol que tenía dos condiciones, una de secar territorio, la sabana de Bogotá, en, en esa modificación de altura generada por el movimiento de los continentes. Los Andes, según investigaciones, suben un promedio de 1 centímetro cada 100 años. Y esto fue, después de que fue mar, se convirtió en laguna. Y por culpa de Bochica, pues esta cosa se dejó de ser laguna, se produjo el salto de Tequendama según la mitología muisca, y en la medida en que la necesidad o la codicia o la ambición de tener espacios para cultivar, pues hicieron que alguien supo que ese árbol era bueno para desecar, y entonces uno encuentra muchos sitios en la sabana de Bogotá donde quedan vestigios de caminos antiguos que después se volvieron avenidas donde se sembraron eucaliptos. Pero también el eucalipto, como tiene varas largas, se usa en la minería. Y entonces uno encuentra en las minas de carbón o en otro tipo de minas en el entorno cundiboyacense muchas minas usando unos troncos gruesos de eucalipto para sostener la montaña. Ya. Dentro de el entorno que vemos hoy en día, ¿qué ve que le hace falta al parque? Como hacia dónde debería estar usted que ya tiene todo este recorrido y toda esta experiencia, usted cómo ve a futuro este parque, ¿qué considera que? Pues yo creo que una tarea, y yo los felicito por lo que están haciendo, porque detrás de generar un proceso de cultivo, donde las personas van entendiendo que de lo que dejan de comer se convierte en abono para nuevas plantas, porque normalmente pues la mayoría de la gente cree que hay que tirar eso a la caneca, que se lleven eso al botadero de basura. Entonces resulta que eso provoca una conciencia, es un proceso pedagógico de pronto lento. Hay de pronto personas que no les interesaría aprender. El afán de tener pues hace que las personas quieran correr a ir a trabajar y no de pronto sentarse a disfrutar, a mirar, a preguntar e investigar, sobre todo ahora que tenemos
gran cantidad de opciones para preguntar, averiguar. Eso por internet uno se entera de una gran cantidad de cosas. Entonces, ese es un paso muy importante, conocimiento de ese proceso natural del manejo de los desechos para convertirlo en algo que podemos consumir, que podemos disfrutar. Porque, por ejemplo, podemos tener abono para flores, por ejemplo. Y flores, pues, invita a pájaros a que visiten las flores. Entonces, hay un ambiente especial. O de pronto tener cultivos de lechugas, de repollo, remolachas, zanahorias, que pueden servir para tener el orgullo de cultivar y un día levantarse y venir entre todos y arrancar la cosecha y irse para su casa a comer algo que han cultivado. Eso es una cosa deliciosa. El contexto que tenemos hoy en día y de lo que se tenía antiguamente, digamos, cuando se hacían aquí las jornadas, ¿qué cree que hace falta para empezar a retomar? Porque si hay como cierta brecha entre las personas que sembraron los árboles, los que ahora están volviendo como a hacer. Entonces hay como una ruptura. Claro, ¿Qué cree que hace falta para que...? el asunto es que cada época de la vida resuelve algunas necesidades o resuelve algunos conflictos. Entonces, en esa época se sembraron los árboles para que no se siguiera jugando golf. O de pronto, cuando había un campo de fútbol, entonces hubo alguien que le dieron un balonazo y dijo, no, yo tapo esta vaina, trajo tierra y puso montículos y sembró y dejó a los futbolistas yéndose para otro lado. Entonces son reacciones generadas por esos impactos que se producen en algunas personas. Lo interesante sería lograr una tarea, un reconocimiento, un trabajo donde se pueda hacer una concertación entre la comunidad y se tomen decisiones conjuntas. Hay que trabajar mucho con los niños, hay que vincularlos porque ellos son el gobierno de la casa. Sí. Bueno, don Gabriel, ¿usted qué le gustaría ver en el parque a futuro? Como empezar que este parque empiece a tener ¿qué? ¿Qué le gustaría encontrar? Le voy a decir una cosa que de pronto va a sorprender y va a incomodar a algunos. Nosotros somos mamíferos. Y los mamíferos, uno ve a los perritos que levantan la pata y mojan la base de un árbol o de un poste. Cuando fui edil, con los colegas ediles, lo que propusimos fue, en lugar de comprar computadores para organizar la comunidad, pedimos 2 guadañas, porque había muchos parques en la localidad que pues eran potreros, se habían diseñado como parques, pero por la dispersión de la comunidad, pues eran unos pastizales muy altos, llenos de indigentes, muy descuidados. Entonces, lo que hicimos fue, cada vez que alguien llegaba a ver cómo resolver el problema de seguridad en el barrio, le decíamos, organicemos el parque. Y nos poníamos una tarea que era un cronograma de 20 días, donde primero convocábamos una reunión en alguno de los salones comunales de algunos edificios o algún sector donde podíamos reunirnos, o en el mismo parque, y organizábamos un comité de trabajo con la comunidad. En ese comité, pues, había que pensar qué día se podía trabajar. Para ese día, pues, había que organizar refrigerios y organizar, pues, la misma seguridad pensando en todo. El asunto es que al lograr la presencia de la comunidad y al actuar de esa manera mamífera, ocupación del territorio, entonces la llegada de los vecinos espantó lo que no es lo que incomodaba, lo que era molesto. Había sitios donde habían indigentes, llegaban ahí a dormir o de pronto inclusive a atracar a la gente, y entonces de esa manera pues la comunidad se empoderó. Y lo que hay que hacer y lo que hay que promover en el parque es que la comunidad venga al parque.
que se acerque al parque, que deje de mirar el celular un rato, que venga a caminar, a dar una vuelta, que como muchos lo hacen, trotan, le dan las vueltas al parque, otros que vengan y hagan ejercicio, hagan taekwondo, karate, qigong, tai chi, lo que sea, o se reúnan a hablar paja. Eh, el asunto es que la presencia de la comunidad para hacer lo que hay que hacer, venir a trabajar en la huerta, por ejemplo, es una manera de provocar una apropiación del territorio. Esa es una función intrínseca de los mamíferos. Y entonces, pues, de pronto, pues, alguno se verá avergonzado de sentirse así, pero yo creo que tuvo mamá y la mamá le dio seno y por eso es un mamífero también. Entonces, claro, un poco más sofisticado, pero porque pues nosotros nos comunicamos hablando y planteamos ideas y escuchamos, tenemos 2 oídos y una sola boca para que hablemos menos y escuchemos más. Entonces, pues yo creo que la tarea es hacer todas las actividades que sirvan para que el parque se ocupe, pero también evocando una experiencia que viví en el Valle del Cauca. Allá formé hace muchísimos años. Cuando me fui de aquí, allá me invitaron a ser parte de una organización ambiental cuando eso era como, como algo sofisticado, algo rarísimo. Y entonces para ir a una finca que tenía la organización, tocaba internarse 8 días a estudiar qué había en la finca, cuáles eran las matas, cómo se procreaban las matas, qué relación tenían con otros animales, con insectos, con pájaros, con mamíferos. Y entonces yo me acuerdo que la primera vez que llegué a la finca uno iba caminando con mucho cuidado para no pisar de pronto una hierbita que era inconveniente. Y de pronto hay que hacer algo parecido. Yo creo que sería interesante que se hiciera como un inventario de toda la flora y fauna que tiene el parque, que se difunda, que la gente conozca los beneficios que tienen muchas plantas que están aquí. Yo, por ejemplo, cuando tengo gripa, pues uso flor de sauco, la tengo aquí al frente, o uso eucalipto también. Hay plantas que son beneficiosas para todos, que si las manejamos con respeto hacia nosotros mismos y a todo el vecindario, los vecinos, a las otras personas, pues vamos a vivir de una manera mucho más agradable. Yo creo que la propuesta es esa, actuar como mamíferos conscientes. Don Gabriel, ¿qué mensaje le daría a ese niño de 16 años, un niño de 7 años, 10 años, que se acerque acá sin ánimo de ser esa pregunta cliché de cuál sería el mensaje, sino qué consejo le daría? O sea, si usted se viera o a su nieto. Pues, vea, ese ejercicio que estamos haciendo de grabar un video, de comunicar, es algo que ojalá se haga mucho más ampliamente y que esos niños que saben usar muy bien el celular, pues hagan su análisis del entorno y de pronto pues, se propondría yo a la organización hacer un concurso de la mejor comunicación entre los niños para que expliquen cómo entienden compartir ese espacio en el parque. Esa sería una competencia muy chévere porque sería la articulación del Internet con la cibernética social, con el actuar, con el integrarse. El aislarse solo en un apartamento, en la casa, a mirar el celular, pues digamos tiene sus ventajas, pero el estar de la mano de otras personas y atreverse y ponerse en la palestra y exponerse ante los demás, compartiendo alguna idea, eso lo vuelve muy interesante y se genera una competencia que puede ser bonita. Esa sería la idea que les propongo. ¿Qué otra anécdota cree que le hace falta por aportar? Porque sí me gustaría que... Bueno, el tanque de Gracias. los patos, pues yo realmente cuando se desarrolló, yo creo que ya estaba viviendo por fuera. Tenía la referencia y pues me parecía sugestivo, interesante.
Y lamentable que no se hubiera mantenido, porque los patos también son animales que generan un proceso que es beneficioso. Ellos consumen una buena cantidad de insectos. De pronto habían sapos y habían renacuajos y de pronto alguien sofisticado le incomodó que hubieran todos esos animales pero eso es parte de lo que tenemos que aprender a vivir estando en este planeta. Nosotros no podemos ser los únicos, porque si no nos tocaría comernos unos a otros y eso creo que no es la idea. Entonces, ojalá se volviera a organizar ese lago de patos y sobre todo entender el equilibrio de las cosas. El equilibrio de la naturaleza es algo que de pronto se nos olvida y es muy importante que hay que empezar a trabajar con los niños y eso obliga a los adultos a entender y es una transformación. Bueno, don Gabriel, le agradezco mucho. Gracias por compartir esas anécdotas, historias, esos saberes, ese conocimiento que ha quedado. Eh, Esta iniciativa es justamente para eso, para preservar esa memoria histórica. Muchas Pues, no, gracias. muchas gracias por haberme invitado. Gracias.